Historia viva. 1916, abril, mayo de ese año, el país estaba sumergido en una profundísima crisis política. Ejercía la presidencia de la República don Juan Isidro Jiménez Pereira, eran sus nombres y sus apellidos completos. Un rico comerciante del país, quizás dueño de la casa de comercio más poderosa de la región norte, de toda la región norte. Don Isidro Jiménez era el jefe de uno de los bandos políticos que en los tiempos del caudillismo y de las montoneras se repartieron las simpatías de los dominicanos. El otro lo encabezaba don Horacio Vázquez. Jiménez había llegado al poder el año anterior, pero había chocado con muchísimos problemas dentro de su gobierno y en el campo internacional, porque el país estaba atado a los norteamericanos por unas deudas que se habían vuelto impagables y por unos convenios suscritos bajo el gobierno del presidente Ramón Cáceres en 1907 y 1908, y entonces teníamos el mundo envuelto en la Primera Guerra Mundial, a la cual Estados Unidos se disponía a integrarse. Entonces era una posición estratégica de mucha importancia para los Estados Unidos en su competencia por la hegemonía mundial con Alemania. Entonces el gobierno de don Juan Isidro Jiménez se dividió. El Congreso Nacional, ahí había una oposición muy fuerte. Colocó al presidente en estado de acusación para ser sometido a juicio político en ese poder del Estado, y el poder militar, que estaba en manos de uno de los caudillos jimenistas, del más destacado de todos, que se llamaba el general Desiderio Arias, era quien controlaba las fuerzas militares de ese tiempo. Contaba con la anuencia de dos hermanos, también de Montecristi, los hermanos Cesario y Mauricio Jiménez. Entre los tres controlaban el aparato militar en la capital, especialmente en la fortaleza Osama, que era el principal bastión militar de la República. El presidente Jiménez había, en medio de esa crisis parlamentaria, porque estaba, como le he dicho, en estado de acusación, crisis militar, crisis política, crisis económica, crisis financiera, crisis internacional. Entonces el presidente Jiménez sufrió una crisis de salud, estaba enfermo. Se fue a descansar a 24 kilómetros del centro de la capital, en ese entonces, a un sitio hacia el sur llamado Cambelén. Allí le sorprendió el levantamiento, la insubordinación del aparato militar con el general Desiderio Arias, que había sido un jimenista, el principal soldado, la principal espada del bando del caudillo Juan Isidro Jiménez. Se le levantó en armas y el país, los norteamericanos, estaban en disposición. Es más, ya estaban desembarcando a principios de mayo en la capital de la República. Entonces, en esas circunstancias, el presidente Jiménez estaba casi en el suelo. Se presentó un diplomático norteamericano donde el presidente Jiménez y le dijo que estaban las tropas norteamericanas que estaban fondeadas ahí en el Placer de los Estudios frente al Malecón y en otros puntos de la capital. Le dijo que estaban en disposición de abrir una brecha en la resistencia de los generales sublevados y llevarlo al poder de nuevo al presidente Jiménez. Reforzar su poder con el desembarco de las tropas extranjeras y la intervención militar contra los militares rebeldes. El presidente Juan Isidro Jiménez dijo: no, prefiero 1000 veces
el sacrificio al deshonor de ejercer un poder a la sombra y recuperado por bayonetas extranjeras. Firmó allí mismo, hizo una carta, un pronunciamiento hermosísimo, presentando su renuncia y ante el país, como él dijo en su documento, no ante las cámaras insurrectas. Entonces, prefirió el sacrificio, aunque él, como dice en su renuncia, sabía que el país estaba expuesto al sonrojo de una intervención militar extranjera. Con dignidad cayó del poder y se retiró a su vida privada para morir poco después. El presidente Jiménez era un caudillo tradicional, eran luchas por ambiciones caudillistas. El pueblo derramaba la sangre y los caudillos se repartían el poder y los beneficios del poder. Él era uno de ellos. Pero tuvo ese gesto de dignidad. Y hay que traerlo ahora en mayo. La carta fue firmada en mayo, 7 de mayo de 1916. Y ese gesto de dignidad de un viejo caudillo vale la pena traerlo a cuento, traerlo al discurso, porque cuánta falta hacen gestos o presidentes capaces de gestos así ante el poder imperialista extranjero. Hoy, cuando la intervención norteamericana sigue siendo tan grosera como antes, a veces militar, a veces diplomática, a veces política, pero en cualquiera de sus formas, intervenciones atropellantes, hasta el colmo de que a nuestro país soberano, al menos en el alma de los patriotas, nuestro país por cuya independencia, cuya dignidad y cuya soberanía tanto se ha luchado, a ese país viene un procónsul norteamericano como el secretario de Estado que visitó recientemente el país y sin pedirle permiso y sin consultar al presidente, según se ha dicho, va y secuestra o declara secuestrado él mismo a un pequeño aeropuerto de la capital un avión propiedad del Estado venezolano, otro Estado soberano. Coge un cartel, él mismo, Marco Rubio, y como cualquier panfletero de un barrio popular, él mismo va y le pone una cartulina donde dice que ese avión está secuestrado. Me dicen que fue a caballo, con un sombrero a lo cowboy, para mayor similitud con la época de los bandidos del oeste. Ojalá contásemos en muchos países de nuestra América con presidentes que sean capaces de ese gestos de dignidad que dentro de todas sus flojedades y su larga historia de caudillo tuvo el presidente Jiménez frente al poder imperialista. ¿Cuánto